y la insuficiencia renal aguda, que va muy de la mano con ambos síndromes, son las tres principales entidades sindrómicas que ustedes tienen que dominar en esta fase de su formación, porque abarca y manifiesta un gran número de patologías renales que se manifiestan clínicamente con diferentes síntomas y signos. Por ende, el siguiente, por favor. Por ende, es bastante sencilla la definición. Ustedes se dan cuenta que todo síndrome es un conjunto de síntomas y signos que en este caso en particular va a afectar a una entidad muy importante para nuestro organismo, que es el glomérulo. Entonces, al ser una alteración del glomérulo, hablamos de una glomerulopatía. Pero ¿qué pasa en esta glomerulopatía? Ustedes bien saben por fisiología que la principal función del glomérulo es la reabsorción, filtración de diferentes sustancias del organismo. En este caso, hay un aumento de la permeabilidad capilar del glomérulo a diferentes proteínas plasmáticas. Una de las principales proteínas plasmáticas que tenemos, ¿cuál es? La albúmina. La albúmina llega a ser una de las proteínas que puede determinar incluso la morbimortalidad de un paciente. La hipoalbuminemia, ya vamos a hablar de otras proteínas más. La hipoalbuminemia llega a ser una de las proteínas que más atención tenemos que prestarle en el manejo de la atención de un paciente, ya sea oncológico, ya sea cardiópata, ya sea renal, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que tengamos presentes estos detalles. Bien, entonces, síndrome nefrótico llega a ser una entidad en la cual vamos a ver diferentes manifestaciones clínico-patológicas, en la cual vamos a tener hipoalbuminemia, vamos a tener hiperlipidemia, ya me dirán, ¿y cómo es que se genera hiperlipidemia en la pérdida de proteínas? Entonces, vamos a tener proteinuria masiva y edema en miembros inferiores. Siguiente, por favor. Como les había mencionado, las características principales: edema generalizado, proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas, hipoalbuminemia menor a 3 gramos decilitro, dislipidemia y lipiduria. La dislipidemia puede estar acompañada por hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia y la presencia también de kilomicrones, si en su caso se presenta. La lipiduria se genera cuando hay una filtración de diferentes sustancias grasas hacia la orina, y nosotros podemos tener en el examen general de orina, podemos llegar a obtener diferentes sustancias parecidas que ya vamos a ver. Muy bien. Entonces, a diferencia del síndrome nefrótico, tenemos otro síndrome muy importante, que es el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es aquel en el cual, aparte de tener estos detalles, vamos a tener oliguria, vamos a tener hipertensión, vamos a tener coluria, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo vamos a ver con mayor detalle. Pero es importante que sepamos diferenciar síndrome nefrótico del síndrome nefrítico. Siguiente, por favor. Muy bien. Esto ustedes lo recuerdan bastante bien, es la cápsula de Bowman. Fíjense, a ver, creo que hay un puntero por acá. Creo que no. Bueno, no sé si ven el puntero. Pero bueno, vamos a avanzar. En la cápsula de Bowman es importante que nosotros recordemos cómo está conformada la cápsula de Bowman. Tenemos las proyecciones de los podocitos. El espacio que existe entre podocito y podocito se llama hendidura. La hendidura de filtración. Eso es muy importante recordar, porque a partir de esas hendiduras de la filtración y las diferentes estructuras que ahora les voy a mencionar, es por donde aumenta la permeabilidad del glomérulo. Exacto, por favor, gracias. Aumenta la permeabilidad del glomérulo por diferentes mecanismos.
tenemos la membrana basal, tenemos el endotelio y los diferentes poros. Entonces vamos a tener tanto los poros como las hendiduras de filtración que van a generar una filtración importante de las diferentes proteínas que vamos a mencionar más adelante. Entonces recuerden esta imagen, por favor. Siguiente. Aquí tenemos otra imagen en la cual vemos a los podocitos. Vemos a los podocitos, las hendiduras. Exacto. Esta imagen es muy importante. Fíjense esta proteína que se llama nefrina, que es el diafragma que cubre las hendiduras de los podocitos. Estos podocitos son estas estructuras que parecen unos pliegues. Por debajo tenemos la membrana basal, el endotelio fenestrado, pero principalmente esta nefrina, por diferentes procesos inflamatorios inmunológicos, que ya vamos a ver más adelante, es por donde se genera el daño y la filtración de las diferentes proteínas. Es muy importante que recuerden esta imagen para que ustedes puedan recordar el por qué se genera el síndrome nefrótico. Más adelante, una más, por favor. Bien, entonces, dentro de las diferentes etiologías, que vamos a tener, tenemos las primarias, en el cual existe un compromiso inflamatorio e inmunológico que afecta exclusivamente al glomérulo. Vamos a tener la glomerulopatía membranosa, la esclerosis focal segmentaria, la enfermedad glomerular de cambios mínimos, glomerulopatías membranoproliferativas y diferentes otras glomerulopatías, pero principalmente estas cuatro son las más comunes y si ustedes se dan cuenta, aquí el libro les menciona un esquema de acuerdo a las edades. Es muy importante recordar. De todas formas, para poder determinar el diagnóstico definitivo de cada una de estas glomerulopatías primarias, ¿a qué se refiere primarias? Que afecta a esas estructuras que hemos mencionado, podocitos, nefrina, las hendiduras, etcétera, etcétera. Entonces, una forma adecuada de poder diagnosticar cuál es la etiología primaria es hacer una biopsia renal y microscópicamente por anatomía patológica determinar qué tipo de glomerulopatía primaria es la que se presenta. Siguiente, por favor. Dentro de las secundarias, recuerden, una de las principales causas de síndrome nefrótico en el adulto es la diabetes. La diabetes. La amiloidosis también está dentro de las más mencionadas, pero en frecuencia de presentación en la población en general, no hay comparación entre la diabetes y la amiloidosis. La amiloidosis se ve raramente, 3 a 5% por cada 100,000 personas, al contrario de la diabetes. La diabetes es una pandemia ya en realidad, en la cual vemos una gran incidencia de pacientes diabéticos en nuestro medio. Dentro de otras causas autoinmunes tenemos el lupus, vasculitis, otras enfermedades del tejido conectivo, las farmacológicas, por ejemplo, tenemos sales de oro, drogas, por ejemplo, como la heroína, la cocaína, que son drogas de uso cada vez más común, infecciosas. Esto es muy importante. Recuerden en la palabra sepsis. La palabra sepsis puede venir de una urosepsis, puede venir de una sepsis a nivel abdominal, de tejido tegumentario, del tegumento, una celulitis, abscesos, gangrena Fournier. Podemos tener una neumonía, podemos tener una endocarditis, como menciona la figura, etcétera, etcétera. Cualquier proceso infeccioso que genere sepsis, que es una reacción inflamatoria exagerada, producto de un foco infeccioso, puede generar alteraciones de forma secundaria. Ojo, esto es muy importante que recuerden, de forma secundaria a generar el daño a nivel del glomérulo y generar un síndrome nefrótico, lo cual va a llevar a diferentes alteraciones que vamos a ver más adelante. Y bueno, perdón, una más atrás. La anterior, perfecto, gracias. Y no olvidar, por favor, una de las que cada vez está tomando mayor importancia, que son las enfermedades neoplásicas, adenocarcinoma de estómago, cáncer de vesícula, cáncer de páncreas, cáncer pulmonar, cáncer de colon,
que son los cánceres que son más comunes, cáncer de endometrio, cáncer de mama. Vamos a tener los diferentes linfomas, linfoma no Hodgkin, linfoma Hodgkin, de Burkitt, etcétera, etcétera. Entonces, las patologías neoplásicas, al igual que la diabetes, están tomando una importancia epidemiológica a nivel mundial. Y en nuestro medio también, cada vez es mucho más frecuente tener un familiar, un conocido, etcétera, etcétera, que está presentando un cuadro neoplásico primario. Y eso va a llevar a el síndrome nefrótico. Y eso contempla muchas veces el aumento de la mortalidad producto de una disfunción renal. Siguiente, por favor. Entonces, recuerden que tenemos causas primarias y causas secundarias. Dentro de las causas primarias, tenemos que tener siempre una anatomía patológica. Bien, dentro de la patogenia del síndrome nefrótico vamos a tener diferentes mecanismos en los cuales tenemos la agresión glomerular por sustancias inmunológicas, depósito de sustancias y alteración hemodinámica. La hipotensión, etcétera, etcétera, va a llevar a diferentes mecanismos que van a generar lo que habíamos hablado. Siguiente, por favor. Bien, las causas del síndrome nefrótico según las edades, si se dan cuenta, en menores de 15 años siempre van a ser primarias. La gran mayoría van a ser primarias. Nefrosis lipoídica, glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Ya en una edad joven, entre 15 a 40 años, también vamos a tener una causa primaria, pero ya vamos a poder tener la agregación o la presencia de esta entidad, que es la nefropatía diabética, la preeclampsia. Son ya eventos secundarios a la lesión renal, a la lesión del glomérulo. Pero no podemos dejar de pensar siempre en las lesiones primarias. Incluso teniendo un paciente diabético, que presente síndrome nefrótico, no podemos cerrar los ojos y solo pensar en una patología secundaria como la diabetes. Tenemos que hacer una biopsia para poder determinar si no existe algún otro tipo de glomerulopatía. Por ejemplo, la más común en esta edad es la glomerulopatía membranoproliferativa. Más adelante, mayores de 40 años, podemos tener glomerulopatías membranosas, nuevamente la glomeruloesclerosis diabética, y ya se agrega una enfermedad bastante agresiva, seria, gracias a Dios poco frecuente, que es la amiloidosis primaria. Siguiente, por favor. Bien, dentro de la fisiología es bastante sencillo. Tenemos daño glomerular, proteinuria, reducción de la albúmina plasmática, la albúmina sérica. Recuerden que el valor de la albúmina sérica, y esto es muy importante que ustedes recuerden, es de 3.5 gramos decilitro a 4.5 gramos decilitro a nivel sanguíneo, a nivel sérico. Por debajo de este valor, por debajo de 3.5, entonces estamos hablando de hipoalbuminemia. Por las leyes de Starling, vamos a tener una reducción del volumen plasmático, y al reducirse el volumen plasmático, ¿qué vamos a activar? Una activación del sistema que nos protege siempre, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona hace que tengamos retención de líquidos, retención de sal y tengamos un estado hipervolémico. Pero recordar una cosa, si bien tenemos un estado hipervolémico, al no tener presión oncótica y al no tener albúmina, vamos a perder todo el líquido que tenemos en el intravascular. Recuerden que el intravascular tiene, por las leyes de Starling, tenemos una atracción de líquido y vamos a tener un buen volumen intravascular dentro del torrente sanguíneo. Pero si perdemos esta presión oncótica, va a haber una extravasación a tercer espacio. Y eso va a generar el edema. Y al estar activado el sistema renina-angiotensina, cada vez es un círculo que va a ir generando mayor y mayor retención hídrica.
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Siguiente, por favor. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguien que tenga alguna duda? Porque es muy importante para cuando vayamos a ver la clínica de este síndrome. Bueno, creo que no. Entonces, recapitulando, lesión glomerular, lesión a esa membrana que hemos visto de nefrina, alteración de la permeabilidad capilar glomerular, proteinuria masiva con hipoalbuminemia, y aquí es donde se presentan las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son estas manifestaciones clínicas? Enfermedad glomerular, proteinuria, hipoalbuminemia, edemias, dislipidemias. ¿Y por qué alteraciones endocrinas? Principalmente de la glándula tiroidea, porque vamos a perder la proteína transportadora de hormonas tiroideas. Entonces, por eso también se genera alteraciones endocrinas. Siguiente, por favor. Bien, entonces, al hablar sobre estos mecanismos, es más fácil comprender la fisiopatología. La proteinuria puede ser de baja o alta selectividad. Entonces, estamos hablando de proteinuria, por ejemplo, de albúmina o proteinuria de otras proteínas importantes que ya les vamos a mencionar. Va a haber una activación del sistema renina-angiotensina con una retención primaria de sal por afectación tubular también, un aumento de una sustancia muy importante que cada vez se está haciendo más, que ya hay en el Cochabamba para la determinación, que es el péptido natriurétrico auricular y el péptido natriurétrico cerebral, que cuando se dilata la aurícula derecha o la aurícula izquierda, se segregan estas dos sustancias. Eso, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca ya lo han debido ver. Estas generalmente se deben por glomerulopatías membranosas o glomerulopatías membranoproliferativas. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son estas proteínas de alta selectividad? Aparte de la albúmina, Es muy importante que recuerden estas proteínas, porque a partir de la pérdida de estas proteínas se generan diferentes alteraciones como la dislipidemia, etcétera, etcétera. La titrombina 3. La titrombina 3 es una sustancia que evita la coagulación de nuestro cuerpo, al igual que la proteína C, al igual que la proteína S. La titrombina 3. La inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es parte de nuestro sistema inmunológico y en el cual tenemos la posibilidad de evitar nuevas infecciones. Es la inmunoglobulina de memoria. Factores del complemento, que es muy importante para nuestro sistema de defensas. Sí, anterior, por favor. Muy bien. La transferrina, una proteína transportadora de hierro. Entonces vamos a tener también alteraciones a nivel del metabolismo del hierro. Y esto es muy importante. Recuerden siempre esta proteína, la globina, ligadora de hormonas tiroideas y de cortisol. Si nosotros nos cerramos los ojos y solamente vemos a la albúmina, vamos a perder la posibilidad de saber de que esta persona también puede estar siendo una entidad muy compleja que se llama hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede ser muy importante, puede ser desde el asintomático hasta generar una entidad severa de hipotiroidismo. La proteína transportadora de vitamina D3. Cada vez más está en boga el tema de la vitamina D3 porque ya se ha determinado que no solamente es una vitamina, que en realidad es una hormona que genera diferentes mecanismos o facilita diferentes mecanismos en nuestro organismo. Siguiente, por favor. ¿Por qué se genera hiperlipidemia? Dislipidemia. En realidad, el concepto correcto es dislipidemia, alteración del metabolismo de los lípidos, colesterol, triglicéridos, etcétera, etcétera. Entonces, el 87% de los pacientes con síndrome nefrótico siempre va a tener un colesterol por encima de 200 miligramos de decilitro. Recuerden que el valor normal del colesterol está por debajo de los 200 miligramos de decilitro. Y el 53%, que es un número muy importante, más de la mitad de los pacientes con síndrome nefrótico van a tener
por encima de 300 miligramos de decilitro. Eso habla de una alteración muy importante, una alteración que puede generar incluso coronariopatías. La baja presión oncótica del plasma afecta la síntesis hepática de proteínas como las proteínas de muy baja densidad, la cual está incrementada principalmente por la actividad de una enzima que se llama 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima reductasa, que es una enzima que disminuye la síntesis de colesterol. Entonces, esta enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima reductasa se genera mayor activación por una disminución de la presión oncótica a nivel de la síntesis hepática. Otra proteína importante, otra sustancia importante es la lipoproteína lipasa, que es a nivel endotelial que disminuye, por lo que la tasa de degradación de la VLDL, que son las proteínas de muy baja densidad y kilomicrones, se presenten como triglicéridos, un cúmulo de triglicéridos. Siguiente, por favor. Lipiduria, que no es lo mismo que lipidemia. Lipiduria habla sobre sedimento urinario, sobre la presencia de lípidos en el sedimento urinario. Ya vamos a ver unas imágenes, cuáles son las 3 presentaciones de lípidos, de lipiduria en el examen general de orina. Siguiente, por favor. Vean acá, tenemos el cilindro graso, tenemos gotas de grasa libre, tenemos un cuerpo oval graso, en las cuales vamos a tener las diferentes formas de presentación de lipiduria a nivel del examen general de orina. Incluso se habla de que antes de que exista edema, podemos encontrar lipiduria en el examen general de orina. Siguiente, por favor. Bien, entonces este viene a ser un resumen de los mecanismos de las diferentes entidades que se presentan a nivel de un síndrome nefrótico. Como ven acá, hay una deficiencia hormonal de la vitamina D3, hormonas tiroideas, hay un aumento de la susceptibilidad de las infecciones por una disminución del complemento, inmunoglobulina IgG, vamos a tener edema por una hipoalbuminemia, vamos a tener un estado procoagulante. Acuérdense de esto, por favor, procoagulante. Trombosis venosa profunda, trombosis de las venas renales, trombosis pulmonar, podemos tener accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos una disminución principalmente de la antitrombina 3. También existe una disminución de los factores 9, 11, 12, etcétera, etcétera. Entonces esto va a generar un aumento del fibrinógeno, y un aumento de la agregación plaquetaria. Entonces, un paciente con síndrome nefrótico no solamente va a ser un paciente abatagado, un paciente con edema, sino también vamos a tener disfunción a nivel del estado coagulante, del sistema, una alteración de los mecanismos de la coagulación, vamos a tener disfunción hormonal, vamos a tener susceptibilidad de las infecciones, vamos a tener dislipidemias por todos los mecanismos que acabamos de mencionar, un incremento de las LDL, VLDL, triglicéridos, colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que un aumento, perdón, no es tan sencillo el síndrome nefrótico, sino engloba de forma sistémica a diferentes estructuras fisiológicas de nuestro organismo. ¿Y por qué? Por la pérdida de proteínas selectivas. Siguiente, por favor. Entonces, fíjense este caso. Máximo, muchacho de 20 años, que concurre a la consulta por un aumento de peso en el último mes, con tumefacción, edema de los miembros inferiores y la cara, abotagamiento. Tiene antecedentes de un cuadro similar a los 3 años, entonces ya tuvo un cuadro similar precedente y fue tratado con corticosteroides. En el examen físico se halla edema generalizado, no tiene hipertensión, está con 160, una frecuencia cardíaca adecuada, 85 por minuto, regular, matidez de la columna y de ambas bases pulmonares. Ojo, recuerden este tema, matidez en ambas bases pulmonares. ¿Qué me puede decir a qué me refiero con matidez en ambas bases pulmonares?
Mientras cierro la ventana que está haciendo frío, denme 2 segundos, por favor. Si nosotros percutimos el pulmón, ¿qué tenemos que encontrar? Vamos, alguien. Sonoridad, doctor. Si nosotros percutimos el pulmón, ¿qué tenemos que encontrar? ¿Qué ruido tenemos que encontrar? ¿Matidez o timpanismo? En un paciente normal. Timpanismo. Muy bien, timpanismo. Entonces, la presencia de matidez nos va a hablar de elemento sólido o líquido que está ocupando un espacio aéreo. Ya vamos a ver más adelante por qué. Recuerden muy bien eso, por favor. Los laboratorios en los cuales se menciona, tenemos un hematocrito 42%, glóbulos blancos 7800, glucemia 83, o sea, no es diabético el paciente. Uremia 32 y creatinina de 0.7, no tiene disfunción renal. Pero ya vemos algo raro, ¿no? Un paciente de 20 años con un colesterol de 336, algo ya está cuajando. Triglicéridos. Recuerden que los triglicéridos están por debajo de los 150 miligramos de cilitro. Entonces tenemos ya dos detalles importantes. Colesterol alto, triglicéridos altos. Proteínas totales 4.4, ya tenemos una disminución de las proteínas totales porque es por encima de 5.5 gramos de cilitro. Y la albúmina, ¿cuánto les he dicho que es el valor de la albúmina normal? Les he mencionado hace... 3.5 o 4.5. Muy bien, 3.5. Entonces tenemos hipoalbuminemia, tenemos dislipidemia con el colesterol alto, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Tenemos también gamma globulinas disminuidas, IgG, la inmunoglobulina G. En la orina tenemos proteínas normales, tenemos pH de 7, que es normal, y que tiene principalmente a nivel urinario. 4 cruces de proteínas, 4 cruces de proteínas. Eso nos habla que ya tenemos una muy alta proteinuria. Tenemos cuerpos ovales grasos, que ya habíamos hablado sobre los cuerpos ovales grasos. No tenemos hematuria, a diferencia del síndrome nefrítico, no tenemos hematuria. En el síndrome nefrítico es característica la hematuria. Recuerden eso, por favor, porque es un pilar fundamental para el diagnóstico diferencial entre síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Y lo más importante, nuestro gold estándar, una proteinuria en 24 horas de 17 gramos en 24 horas. ¿Cuánto hemos dicho que es el valor de un paciente? Un valor que nos hace sospechar en síndrome nefrótico, más de 3.5 gramos en 24 horas. ¿Cómo hacemos el estudio de la proteinuria en 24 horas? Les indicamos a los pacientes que la primera orina de la mañana sea depositada en un frasco que el laboratorio les otorga y durante todo el día se va miccionando en este recipiente y al día siguiente se lo lleva hasta la última orina de la mañana, se lleva esta orina para ser filtrada y determinar cuánto de proteína en total tiene. Entonces, eso se llama proteinuria de 24 horas. Recuerden, el valor de corte para un síndrome nefrótico es 3.5 gramos en 24 horas. Entonces, según estos datos, ¿cuál es su diagnóstico presuntivo de acuerdo con los datos que les acabo de mencionar? ¿Será una entidad primaria o una entidad secundaria? ¿Y cuál podría ser el diagnóstico o cómo se arribaría al diagnóstico etiológico? Sencillo, hemos hablado de que las características todas llevan a un síndrome nefrótico. Se trata de una enfermedad primaria o secundaria por la edad y con antecedentes de no tener otro tipo de patología secundaria, sepsis o diabetes, estamos hablando sobre una patología renal primaria. Ya hemos visto cuáles son las patologías renales primarias. ¿Y cómo arribamos al diagnóstico etiológico? A través de una biopsia renal.
Siguiente, por favor. Veamos otro caso. Isabela, maestra de 46 años, ojo, más de 40 años. Tuvo diabetes gestacional en su embarazo hace 10 años y nunca realizó controles posteriores. Entonces, muy probablemente se quedó como un diabetes. Consulta por hinchazón de las piernas, un aumento del volumen de los miembros inferiores con edema, en el cual se nota, además tiene cefaleas. En el examen físico se evidencian edemas en los miembros inferiores con signo de la fobia 3 cruces sobre 4. Está hipertensa, 150-110. En los laboratorios que se solicitan, tiene una glicemia en ayunas de 164 milímetros y postprandial 384. Entonces ya tenemos una entidad claramente con alteración de los carbohidratos, que es la diabetes. Tiene una creatinina mayor a 1, entonces está 1.9 miligramos de decilitro. Una diabetes descompensada, hipertensa, disfunción renal. En el examen general de orina tenemos proteína 2 cruces, ya no es tanto como el anterior paciente como máximo. Tenemos hematis 2 campos por leucocito, pero no llega a ser hematuria. Acuérdense que hasta 5 glóbulos rojos en el examen general de orina en una dama es normal. Leucocitos 1/2 por campo, cilindros y cristales ausentes, gotas de grasa libre, ojo, un detalle muy importante, el colesterol está en 257, la hipoalbuminemia en 2.8 gramos de decilitro. Y en la proteinuria de 24 horas, 4.1 gramos en 24 horas. Al tener ya alteración en el fondo de ojo, que es un examen visual que nosotros hacemos para ver si hay retinopatía, ya vemos que hay signos de diabetes. Entonces ya es importante saber de que es una paciente que hace mucho tiempo ya tuvo datos iniciales de una diabetes secundaria a una diabetes gestacional, pero lastimosamente no prestó atención a su tratamiento y terminó generando una glomerulopatía secundaria, que es la diabetes. Glomerulopatía secundaria por la diabetes. Entonces, sabemos que hay un compromiso renal en este caso por una nefropatía diabética, pero además está generando esta nefropatía diabética un síndrome nefrótico. Entonces, estamos hablando de una glomerulopatía secundaria. Al igual que el anterior caso, independientemente de que tengamos el diagnóstico de una diabetes, también tenemos que hacer una biopsia renal para ver si no existe otro tipo de glomerulopatía que esté enmascarada por una glomerulopatía diabética. Pero en general ya se toma como una causa secundaria del síndrome nefrótico. Adelante, por favor. Con todo esto que les he mencionado, es fácil de diferenciar. Tenemos edema, facies abotagada, derrames serosas. ¿Cuántas serosas tenemos en nuestro organismo? ¿O cuáles son las serosas de nuestro organismo? Pericardio, pleura y ¿cuál sería la tercera? Peritoneo. Entonces vamos a tener ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico. Los pacientes van a estar en anasarca, que es un edema generalizado. Por una disminución del líquido intravascular vamos a tener hipotensión, santomas, que son el acúmulo de grasas, y el signo de muerte, que ya les voy a mostrar. Adelante, por favor. Facies abotagada, que no es lo mismo que una facies cushingoide. Aquí vamos a tener edema bipalpebral y un aumento del volumen de la facies. Siguiente, por favor. Edema con signo de la fobia. Miren cómo se marca. No es el lugar indicado para hacer el signo de la fobia, pero al tener un edema tan marcado se puede realizar en ese lugar. Recuerde que la región pretibial es el mejor lugar para hacer el signo de la fobia. Siguiente, por favor.
Y esa es la clasificación en cruces del signo de la fobia. 0 milímetros. Recuerden que el signo de la fobia es de acuerdo a la compresión que ustedes hagan y a la marca que ustedes dejen. De 0 a 8. Una cruz, 4 cruces. Esto en milímetros. Fíjense cómo está milimetrado la diferencia. La anterior, por ejemplo, la anterior imagen nos hablaba de 4 cruces en el signo de la fobia. Es muy importante que esto siempre lo tengan presente porque es un signo que les va a acompañar, sean dermatólogos, sean terapistas, sean endocrinólogos, sean médicos generales, etcétera, etcétera. Es un signo muy importante de saber realizarlo de forma correcta. Sencillísimo, sencillísimo, y uno puede determinar el signo de la fobia rápidamente, solamente comprimiendo el tegumento del paciente. Siguiente, por favor. Derrame pleural. Lo que le va a generar al paciente disnea. Recuerden que este espacio que está ocupándose por líquido le va a generar al paciente disnea. Acumulación de líquido entre los pulmones y el pecho. Siguiente, por favor. ¿Cómo se llama este signo radiológico? Curva de esto ya han visto en neumología. Y es muy importante, pero muy, muy importante. Es uno de los signos pilares fundamentales de la semiología radiológica. CIRN es la curva de Damaso, en la cual vemos cómo se genera una curva por el acúmulo de líquido en un espacio virtual entre las dos pleuras, tanto la visceral como la parietal. Siguiente, por favor. Este es un cuadro muy común también que se presenta en el síndrome nefrótico, que es el derrame pericárdico. ¿Cuál es el peligro del derrame pericárdico? Perdón. Vamos, alguien. ¿Cuál es el peligro del derrame pericárdico? ¿A qué entidad importante, mortal, puede llevar el derrame pericárdico? Eso también ya lo han visto en semiología, ya lo han visto en cardiología. Jaime, querías hablar. Taponamiento cardíaco. Muy bien, taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, si ustedes se fijan, este es el pericardio normal, siempre va a haber líquido entre el pericardio parietal y visceral, siempre va a haber líquido para poder evitar la fricción, sirve como un lubricante, pero si ese espacio se incrementa, va a apachurrar al corazón, y eso va a generar el taponamiento pericárdico. No necesariamente lo tiene que comprimir de forma global, con que el retorno venoso de la en la aurícula derecha, tanto de la vena cava superior como de la vena cava inferior, sea limitado, va a generar un taponamiento pericárdico. Este taponamiento pericárdico en los pacientes, por ejemplo, en Máximo, que ha tenido un cuadro más agudo, más rápido, basta 50, 60 o 100 ml o hasta 200 ml para generar un taponamiento pericárdico. Pero, por ejemplo, en la otra paciente, Isabela, que es un cuadro más crónico, más largo, poco a poco se va a ir acumulando líquido en este espacio virtual y puede tolerar incluso hasta 1 o 2 litros. Muchas veces hemos hecho drenajes pericárdicos de pacientes y hemos sacado hasta 1 litro de derrame pericárdico. Siguiente, por favor. Fíjense, ¿cómo se llama este signo radiológico del derrame pericárdico? Porque puede parecer una cardiomegalia. Y muchas veces se comete ese error en la parte clínica, en la emergencia principalmente. Es una insuficiencia cardíaca. Por eso es muy importante ahora que aparte de la semiología pulmonar, auscultación, percusión, etcétera, etcétera, o como semiología cardíaca, también aprendamos semiología ecográfica. Ya les voy a mostrar unas imágenes igual.
Es muy importante aprender a utilizar el ecógrafo en la emergencia. Los alumnos con los que rotan conmigo y que bueno, ahora que con el COVID poco a poco va bajando, vamos a entrar más a la emergencia, hacemos ecografía de emergencias. Se llama POCUS, Point of Care Ultrasound, POCUS. Entonces, el POCUS me ayuda mucho a diferenciar si este aumento del diámetro del área cardíaca es por derrame pericárdico o es por un corbovis, porque puede ser un corbovis. Si ustedes dan la vuelta a la radiografía, ¿a qué se asemeja? Vamos, chicos, imaginación. Si yo doy vuelta, pongo patas arriba a esta radiografía, ¿a qué se asemeja? A una copa. A una copa de champán. Entonces es el signo de la copa de champán invertida. Eso siempre recuerden cuando hay derrame pericárdico, porque es casi simétrico tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Es casi simétrico el aumento del área cardíaca. Pero para diferenciar si esto es una cardiomegalia o es un derrame pericárdico, lo ideal es hacer una ecografía de emergencia. Siguiente, por favor. Fíjense, la ecografía. Qué importante es ver. ¿Cuál es el concepto de ascitis? Ya han pasado digestivo. Acumulación de líquido libre en la cavidad. Muy bien, Valeria. Líquido libre en la cavidad abdominal. Líquido libre en la cavidad abdominal. Porque puede haber pseudoquistes pancreáticos que también son líquido en la cavidad abdominal, pero no está libre, está encapsulada en un quiste. Fíjense, ecográficamente nosotros vemos una imagen hipoecoica, negra. El agua se la ve negra en la ecografía, hipoecoica. Y esto rápidamente nosotros en un paciente con distensión abdominal, esta parece mi barriga, pero no tengo ascitis. Entonces esto, si hacemos una ecografía, vemos una imagen, por ejemplo, de esta tomografía, el líquido ascítico que está rodeando a un órgano sólido que es el hígado. Siguiente, por favor. Ahora bien, eso en el contexto de la hipervolemia, ascitis, derrame pericárdico y derrame pleural. Pero también podemos tener trombosis. Acuérdense de la antitrombina 3. Antitrombina 3. Las trombosis que se generan pueden ser en diferentes lugares. En este caso tenemos a nivel de las venas renales. Aquí ven un trombo gigante. Esta es una tomografía de abdomen donde vemos los riñones, vaso, hígado, vesícula, aorta, y donde está la flechita vemos la vena cava inferior, en la cual tenemos una imagen hipodensa, que es compatible con una trombosis de la vena cava inferior. Siguiente, por favor. Aquí vemos este acúmulo, principalmente en los pliegues vemos este acúmulo de tejido adiposo que se llama santomas. Siguiente, por favor. Hay el famoso signo de Murkel. Es muy importante ver siempre las uñas y las manos de los pacientes. Son líneas paralelas, radiadas, que se presentan en los lechos unguiales y esas intercambian de colores. Es como si fuera el abdomen de una abejita. Recuerden siempre eso. Signo de Murkel. Siguiente, por favor. Y bien, ¿cuáles son las consecuencias del síndrome nefrótico? Depresión proteica, edema y desnutrición. Obviamente, si tenemos una hipoaluminemia, vamos a tener desnutrición. Hiperlipidemia, hipercoagulabilidad, hipovolemia efectiva. Hipovolemia efectiva, una disminución del volumen intravascular. Y si disminuye el volumen intravascular, acuérdense que el 25% del volumen sanguíneo pasa por el riñón. Y si eso disminuye, vamos a tener
disfunción renal, como en el caso de Isabel, que estaba en 1.9 su creatinina. Disminución de la inmunidad humoral, inmunoglobulina IgG, Y tenemos un déficit de tiroxina y un déficit de 25-hidroxicolecalciferol, que es la vitamina D3. Siguiente, por favor. En los hallazgos de laboratorio vamos a tener proteinuria. Fíjense las características de esta orina. Espumosa, proteinuria. Siguiente, por favor. Una disminución de la hemoglobina IgG. Y lo que va a generar una inmunodepleción. Inmunidad humoral. Una disminución de la inmunidad humoral. Siguiente, por favor. Y bien, hemos hablado de que también existe otro tipo de patologías que pueden generar esta patología, esta entidad sindrómica, que también son las vasculitis y son el lupus eritematoso sistémico. Y para eso también tenemos que hacer estudios complementarios de la inmunidad. ASTO, ANCA, ANA, anti-DNA, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Y finalmente vamos a hablar sobre la biopsia renal. Recuerden que para hacer el diagnóstico etiológico, lo ideal siempre es realizar una punción, siempre guiada por ecografía. Este es un transductor que nos dice hacia dónde está yendo nuestra aguja de Trucut, para poder determinar etiológicamente si es una causa primaria o es una causa secundaria. Es muy importante para hacer el tratamiento, para identificar el tratamiento adecuado para este tipo de síndrome. Creo que con eso hemos concluido. Sí. ¿Cuál es el objetivo final? Mantén la anterior imagen, por favor. Exacto. ¿Qué imagen ven ustedes ahí? Son pacientes en diálisis. Pacientes en diálisis. ¿Cuál es nuestro objetivo? Siempre va a ser la prevención primaria y la prevención secundaria. Prevención primaria, prevención secundaria, para evitar de que los pacientes lleguen a un cuadro final de disfunción renal, que es la insuficiencia renal crónica, y estén encarcelados, yo los veo así, encarcelados a una máquina, que si no viven con la máquina, estas personas fallecen. Entonces, nuestro deber como médicos es poder evitar que estas personas lleguen a estos cuadros. La diabetes. La diabetes es la enfermedad más compleja que puede producir disfunción renal. La gran mayoría de los centros de diálisis en este momento están llenos de pacientes diabéticos, mal controlados, maltratados, y eso hace que lleguen a este punto. Todo este mecanismo, que espero haberlo explicado de la mejor manera posible, porque es un mecanismo complejo, pero he tratado de desmenuzarlo para que ustedes comprendan de que no solamente es pérdida de proteína por la sangre, por la orina, sino implica un sinfín de factores más que pueden llegar a una disfunción renal. Una disfunción renal que puede llegar a un estadio final, que estos pacientes van a necesitar, aparte de la diálisis, van a necesitar un trasplante renal. Entonces, nuestro deber como médicos es evitar llegar a ese punto. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? La presentación ya está en manos de su representante. La pueden tener. De todas formas, todo esto es de los libros de consulta que ustedes tienen. Y un consejo siempre, lean libro, no lean diapositivas. Si bien he hecho un resumen, las preguntas del examen salen del libro. El peor error de un alumno es leer diapositivas o resúmenes hechos por terceras personas. Tienen que leer libros. En esta fase de su formación es obligatorio leer los libros. Muy bien, creo que sin más cuestiones, me despido, agradezco su presencia y nos vemos el miércoles a la misma hora. Muchas gracias, buenos días.